nosotras, o más bien quisiera que en esta noche comenzaras a hacerte algunas preguntas, y es, what is the value of our father figure? ¿Verdad? Quizás algunas tenemos papás, quizás algunas no lo hemos tenido, quizás algunas lo hemos tenido, pero como si no lo hubiéramos tenido. La mayoría de nosotras hemos tenido quizás experiencias, obviamente como mujeres latinas, con padres que han estado quizás ausentes emocionalmente y no han sabido hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Como lo hemos estado compartiendo en la semana pasada con inteligencia emocional. So, escribe esa pregunta, what is the value of a father figure? Pero a un nivel personal, que la pregunta es para ti, ¿cuál es el valor de tu padre para ti? O la figura de un padre. What is their role in our lives? ¿Cuál es su rol en nuestra vida? ¿Qué es lo que un padre provee? Y ya esto es más una pregunta retórica, pero what if I never had a dad? Algunas he escuchado decir alguna vez. What if I never had a dad? You know, and what if my dad was never there for me? ¿Qué tal que si mi papá nunca estuvo allí para mí? So just write down those questions, and I know that as we continue to profundizarnos en el tema de esta noche, van a haber otras preguntas que van a seguir surgiendo. But le voy a pasar el espacio y el tiempo a mi esposo. So, honey, take over. Ahora, cuando hablamos del tema daddy issues, nos damos cuenta, primeramente, number one, that daddy issues are a big deal. They are, especially in the life of a woman, because we learn that it is from our father, as we have, some of us have understood, it is from our father, whom we receive our identity, our protection, and the provision that we need. Entonces, esas tres cosas vienen especialmente de la figura paterna: la identidad, la protección y la provisión. Entonces, I just feel like sharing this part. I don't know, maybe it's kind of weird, but I feel like I need to. When I was younger, I was not spiritual. I wasn't saved. In other words, I didn't go to church. I did not have a personal relationship with God. I want to make sure that's clear. I always knew one thing about the girls that I dated. Number one, I do remember 3 girls that I could say that they were my girlfriends at different times, okay? Different times. All 3 of them, this is so crazy, all 3 of them did not have a father figure present in their lives. No tenían papá, o el papá las había abandonado, o el papá no estaba ausente, o el papá no aparecía, quién sabe, pero nunca conocía a sus papás. And I can say that they were easily pregnant, especially, I could say I mostly had my way in the relationship. I knew they had no identity. I just knew, like I said, I wasn't even saved, but I just knew they had no protection. In other words, they had no daddy. Y quiero pedirles algo. Si tú has sido afectada por causa de la falta de un padre, quiero pedirte que levantes tu mano, que la levantes. Si tú nunca conociste a tu papá, o quizás tuviste un padre ausente, quizás tuviste un papá, pero fue como si nunca estuvo, porque estuvo ausente. Papá supo darte todo lo necesario, supo trabajar, supo echarle ganas, supo trabajar para que nada te faltara, pero papá no supo escuchar. Nunca fue emocionalmente inteligente. He didn't have emotional intelligence. Y nunca supo hablar a tu corazón de niña. Nunca supiste cómo hablar con él acerca de novios, de tu sexualidad, de tu virginidad. Esos momentos, tú sabes, tan importantes de tu vida. De eso se trata hoy. We want to go deep. We want to go a little deep on this, as much as Holy Spirit allows us to go. But I just want to ask you to open your heart. Y te vas a dar cuenta que no importa la edad que tengas, aunque ya no te consideres una niña, te puedo asegurar que mucho de esto hoy puede llevarte a un nuevo nivel en tus relaciones, en tu identidad, en tu autoestima,
en tu habilidades de cómo te sientes, cómo hablas, cómo actúas. Entonces, quiero compartir, pero antes de seguir, me gustaría escuchar. Queremos escuchar a 3 personas que quieren compartir un poquito de su experiencia. So, más que nada queremos compartirles un poquito de lo que son a nivel personal nuestros daddy issues. So, yo me considero la hija de mi papá, ¿verdad? La hija de mi papá. O sea, yo incluso me acuerdo de niña haber caminado de la escuela, o sea, caminando, yo creo que de unos 8 años y 9 años, con mi uniforme, con mi de esta faldita de cuadritos, mi suéter verde, y la gente me paraba y me decía, ay, mira, tú eres niña de los Juárez, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo saben? ¿Cómo saben que yo soy niña de los Juárez? Es que luego, nomás de verte los ojos, ¿verdad? Y de verte la carita, podemos ver que eres hija de tu papá. Y yo decía, ¿será algo bueno? O sea, entonces, sin duda, si ya sea que nuestro padre estuvo presente o no hubiese estado presente, o si estuvo, pero como si no estuvo, la realidad es que la figura paterna nos marca y punto. Yo te quiero solamente compartir, ¿verdad? 5 áreas donde puedo decir definitivamente soy la hija de mi papá. Una de las áreas que me marcó por la vida que mi papá vivió como la hija de mi papá, se los mencioné en otra ocasión, pero fue el adulterio de mi padre con mi mamá. Y mi papá le fue infiel a mi mamá, no una vez, pero múltiples veces. Y yo era solamente una niña cuando todo esto estaba sucediendo. Entonces a mí me tocaba ver a mi mamá que era tan bonita en mis ojos, y el regalo más grande que yo quería que mi papá me regalara era que mi papá amara a mi mamá muy bien. Yo el regalo más grande que quería que mi papi nos regalara era, papi, ama a mi mami. Y yo la miraba tan bonita que yo decía, ¿cómo puede ser posible que mi papi no ame a mi mami? Y como la hija de mi papá, me injertó una mentira de que aunque fueras bonita, ¿verdad? Eso no garantizaba que un hombre se quedara contigo. Y eso creó mucha inseguridad en mi corazón, ¿verdad? Puedo mencionar uno de los daddy issues que estuvo en mi vida. Mi papá, el segundo daddy issue que tuve, que puedo reconocer, es que mi papá era muy mal administrador con sus finanzas. Entonces gastaba muchísimo. He was like a great, super big spender. Y también compraba mucho, ganaba mucho dinero, pero gastaba muchísimo. Él no era una persona que ahorraba. Entonces yo veo que mi relación con el dinero, o sea, aún en la manera en cómo, ¿verdad? Por muchos años yo manejé mis finanzas de una manera irresponsable, estaban conectadas al modelo que mi padre me brindó, que era una muy mala relación con las finanzas. Mi papá no era una persona que ahorraba, ¿verdad? También tenía muchas deudas, y cuando comprábamos casa, después le sacaba todo el dinero y la teníamos que volver a vender. Era súper inestable en sus finanzas. Entonces, ese es otro de los daddy issues que yo puedo decir que en mi vida me marcaron. La tercera cosa que puedo decir que también me afectó, que viene a través de un daddy issue, es mi relación con la comida. Mi papá nos traía cajas de Duvalines. Yo no sé si ustedes saben qué es eso, o si eso se usa en Argentina o en otras partes, pero son dulces. También nos traía cajas de mazapanes, cajas de dulces mexicanos. Él no nos traía un dulce, nos traía Bendito cajas Pedro. de dulces. ¿Verdad? Él era súper dulcero, él siempre compraba abastecer. Entonces yo relaciono la comida con diversión, ¿verdad?
llegó mi papá con la comida. ¿Verdad? Entonces, porque en mi casa incluso nunca nos faltó. Gracias a Dios, no puedo decir que tuvimos momentos donde cuando nos movimos de México a los Estados Unidos, tuve momentos donde sí pasamos por tiempos de escasez, pero generalmente hablando, mi padre sí fue un gran proveedor. Pero él siempre traía de más. Nunca nos enseñaron cómo comer saludable. Era solo la comida chatarra, los tacos, los hot dogs, la fritanga, o sea, en mi caso mexicana. Pero él es el que nos hizo dulceros. Entonces, hasta la fecha de hoy, yo me pudiera comprar Duvalines. Y mis favoritos son los de fresa con vainilla. Culpa de mi papá. Muchos años yo odié mi temperamento. Así como soy de súper extrovertida, mega exagerada, súper extra, hubo años donde yo odiaba esa parte de mi vida. Hasta que un día, ¿verdad? Dios me habló y me dijo, Rosy, estás peleando con mi diseño en ti. Y yo dije, caray, ¿cómo está eso? Y me dijo, sí, dice, aún tu temperamento tiene un propósito divino. Y dejé de pelear con quien yo soy. Pero ¿saben a quién soy idéntica? A mi papá. Mi papá es un sanguíneo colérico de primera clase. ¿Qué quiere decir eso? Él es súper apasionado, súper social, súper extrovertido. Él se ríe así como súper loud como yo. Es flamboyant, es exagerado. Soy yo. Soy la hija de mi papá. Entonces, esos son algunos de los daddy issues que yo heredé de mi papá, y solamente quiero decir algo sobre la importancia, ¿verdad?, de lo que es el papá. Dice Proverbs chapter 1, verses 1, dice, here are the kingdom revelation words to live by, and words of wisdom given to empower you to reign in life. Written as Proverbs by written as Proverbs by Israel's king Solomon, David's son. Entonces, el libro de Proverbios, como y por ejemplo, es un libro escrito para la realeza. Y resulta ser que quien está escribiendo el libro es el hijo. ¿Y quién es el hijo? El rey Salomón. ¿Y el hijo de quién? El hijo de su papá. ¿Y quién era su papá? El rey David. Y cuando tú lees todo el libro de Proverbios, cada capítulo comienza diciendo, querido hijo, ¿verdad? Amado hijo, pon atención en mis palabras. Cuando estudias el libro de Proverbios te habla de sexo, te habla de lecciones de vida, te habla de finanzas, te habla de muchas diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, cada una de estas cosas, lo único que quiero decir es esto, es tu padre es importante, ¿verdad? Nuestra figura paterna es importante. Vamos a seguir indagando más porque obviamente mi esposo va a estar compartiendo un tema con nosotras. But I just want to throw that out there, y al final obviamente vamos a estar interactuando con ustedes, but just to have that insight, ¿ok? Sé que también que Beth va a compartir algunos de sus daddy issues. Alrighty. Hello, hola chulas. So yo cada vez que escucho a la pastora. Perdón. Chulas y chulo. O sea, sí, luego así empiezan los chismes. I'm sorry. Órale. Ya estamos acostumbrados a que solamente somos nosotras. Pues, ¿cómo que chulas? No, pasó. I'm so sorry. Okay, no me desconcentre. Okay, so cada vez que escucho a Pastor Rosie, siempre I'm like, oh my gosh, tú viviste mi vida. Like, that's so crazy. So, yo estoy de acuerdo con todo lo que acaba de compartir la pastora, pero I want to focus on lo que más me impactó a mí en mi vida. Quiero empezar con Proverbios 22, verso 6. And it says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado ese verso, right? I think most of us have heard this. I've heard it multiple times, pero my question is, ¿qué tal que, what if we were not trained well when we were little? Right? Are we going to grow up y vamos a evolver? Are we going to evolve con todo lo que nos enseñaron cuando estábamos chiquitos? So, algo que cuando yo me puse a pensar en lo que mi papá no modeló muy bien fue en cómo ser un buen esposo. He was present, he tried being a good dad, él siempre trató, pero lo que no modeló nada bien fue cómo ser un esposo. And su forma en cómo veía a las mujeres en general, no solamente a mi mamá, but women in general. Yo pienso que muchos como latinos podemos identificarnos y latinas en esto, en que el machismo es heavy duty, right? Entonces, mi papá yo no veía como que hubiera respeto para la mujer, como que no tenía lugar. A la mujer era solamente, si trabajaba, tenía que llegar a ser un robot. Y como quien dice una chacha, almost like, okay, cook for me, clean for me, and that's pretty much it. Entonces, that really, eso me afectó mucho porque yo lo vi desde chiquita y cuando ya estaba en mis teenager years, yo decía, yo no voy a ser como mi mamá y mi papá. Like, eso yo no lo quiero para mí. So then that affected me porque yo empecé a buscar en un hombre o en ese punto, another teenager, cualidades que mi papá, that he lacked. O sea, que él no tenía. So then I met my husband, now my husband Richard, pero it was so bad that I just began to control him overall. Cualquier cosita que veía que se asimilaba a mi papá, yo decía, oh no, like, conmigo no, like, this is not how it's gonna go. Yo no voy a ser mi mamá y mi papá. I'm going to make a different story. Pero se hizo it got so toxic at one point, with me trying to control his every way, his every move, that it affected our relationship. And it became at one point very toxic and very controlling. Todo porque yo no quería que me tratara igual a como yo vi, como mi papá trataba a mi mamá. So the thing is that how we love is learned as a child. How we love is learned as a child. We are trained as children, and we later on cargamos todo eso and we build it up into our adulthood. Entonces ya todas las relaciones que yo tenía eran basados en cómo mi papá trataba a mi mamá. And como decía, we're trained as children. So ya de adultos tenemos que ser intencionales en our corrective action. A corrective action es que tú reconoces que hay un problema o que hay un sistema que no está bien, and then tomas acción para cambiar y para corregir what you were trained to do. So good. So that's pretty much, I just wanted to share that little bit. Like I said, I agree with everything PR said. She summarized my life. Pero, gracias, Pierre. thank you, PR. Thank you. Pero sí, I guess que my point is that, you know, todos tenemos daddy issues, whether nuestro papá estuvo o si no conocimos en ningún momento a nuestro papá. We're all going to have daddy issues. Y creo que lo importante de hoy es que tenemos que ser muy intencionales en reconocer what those daddy issues might be that are reigning in our life. Y tenemos que, you know, be intentional to make those corrective actions and to retrain ourselves as adults. So that's pretty much it on me. Awesome. Thank you, Kia. Joseph. Good night, class and chulo.
¿Me escuchan bien? Can you hear me? Yeah, I think just draw a little bit closer nomás para que te escuches mejor, mija. Okay, awesome. Okay, so I'm going to share with you guys my first Bible verse is Colossians. Colossians 3:21, and it says, "Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart." And this one, my story is a little bit different. Yo creciendo con papá siendo un alcohólico, all of my childhood, and into my teenage years, resultó en un papá que no estaba emotionally available, porque él en sí él no estaba bien con él mismo. He can't be available for other people, especially his kids. Entonces, yo viví, I feel like durante ese tiempo, yo no tenía identidad. Papá no me dio una identidad. Entonces, there was a lot of struggles. Mi mentalidad era de que así como estaban las cosas, así como estaba la situación, así se iba a quedar. That nothing was going to change. And then one day, or over a course of time, my dad made a change, and his change was to heal from his alcoholism, and that changed my life. By my dad doing that, he gave me an identity when he did that. I feel like that's when I received part of my identity, and when my dad did that, obviamente no era perfecto. Viví muchos extremos. Era como ahora después de que cuando tomaba, like it was like very very toxic. He was like up in like emotional roller coaster, like me llevaba, nos sacaba, and then he would, get drunk and come home, and nunca llegó a pegarle a mi mamá or anything like that. I never saw him do anything like that, pero siempre tomaba, and then I remember vividly when, like, after everything happened, him arguing with my mom and so forth, and like him punching the walls, because that would be his thing. Cuando se enojaba, he would just punch the walls, and then at the end, he would come in my room and he would be crying and he'd be asking for forgiveness from me. So it was a huge emotional roller coaster, y yo decía que esa era mi vida. Y durante mi adolescencia, I was like, I want out. I don't want to be here. El mundo, sea como sea, es mejor que las cuatro paredes en las cuales yo he vivido por tantos años. And I fought in my teenage years to get out because I didn't have an identity. I had a physically present father, but emotionally not available. And so, Thank you, Jocelyn, for your vulnerability. We love you, and this is what we do at Chula Vaz. We're raw, we're real, and we're here to do it all together. So, Gracias. thank you. You got this, girl. Y eso es exactamente lo que hoy estamos hablando. Estamos confrontando el drama de papi, por decir, confronting daddy issues. Porque es importante reconocer que no importa cuánto, a veces hay una gran mentira que todas, lo voy a decir hablando de ustedes, todas creen, es que a veces el tiempo sana, ¿verdad? Qué mentira tan más grande. El tiempo no sana nada. Por eso es que tú puedes ver a abuelitas todavía trabajando en cómo verse sexy, en vez de trabajar en cómo aconsejar a sus hijos, a sus generaciones, a sus nietos. Puedes ver que la mujer, no importa cuántos años pase, si esta área de su vida no es completa, no es sanada, todavía hay manifestaciones, hay comportamientos que brotan, manera cómo hablas, cómo piensas, cómo
cómo le das a otros, lo que recibes tiene todo que ver con este tema. Es un tema, es un hecho tan importante. It's a fact to acknowledge that there are absentee fathers. Es importante reconocer que sí existen los padres ausentes. Y de eso te quiero hablar ahorita. Un padre ausente, fíjate, es algo muy peligroso. Porque un padre ausente puede aún vivir en la casa. No tiene que dejar la familia, el círculo de familia. Papá todavía puede vivir en casa, comer en casa, dormir en casa y aún negarse en participar en criar a sus hijos. He can still refuse to participate in raising children. And he can be at home. And if you're a daughter, then this affects you greatly. Y si tú eres una mujer, entonces esto te afecta grandemente porque tu papá debe ser el primero que te lleva a lo que yo llamo un first date. Daddy should become your first date. The first one to tell you that you're beautiful. He's got to be the first one to tell you, I love you. Es papá el primero quien a una niña, a una mujer le tiene que decir, te amo, eres hermosa. Y lo más importante, papá tiene asignación, una tarea tan importante de tratar a tu mamá de la manera correcta para darte a ti una definición, mujer, de cómo una mujer debe ser tratada. Fíjate, toda esa responsabilidad viene sobre la vida de un padre. Y después es como ella aprende cuando se casa con un hombre, cómo mantenerse casada y sujeta a ese hombre. So when a woman doesn't get these kind of things as a child, cuando una mujer no recibe estas cosas de un padre como niña, entonces ella se casa básicamente con un extraño. She marries a stranger. Porque ella no tiene un punto de referencia. She has no point of reference. She doesn't know why he's angry. Why is he upset? ¿Por qué está enojado? Que ella se frustra porque la niña crece sin conocer a su esposo. Y todo esto porque ella nunca ha interactuado lo suficiente con el corazón masculino. So good. Conocer el corazón masculino es difícil. Es difícil. Y lo que pasa es de que cuando no conoces el corazón masculino, no lo conoces lo suficiente para saber cómo el hombre es, cómo el hombre piensa. Y por eso es que la mujer muchas veces falla en sentirse atractiva, bonita y sexy. But daddies that tell their daughters that they are beautiful, especially as little girls, los papás que sí logran decirles qué hermosas son sus niñas, especial de chiquitas, ellas crecen con una seguridad increíble, con una autoestima increíble. Ellas saben que son hermosas. Yeah. Y si tú les preguntas si son hermosas, yo las tengo estas niñas en mi iglesia. Yo tengo ambas. Y las niñas que yo sé que sus papás han hecho un buen trabajo en esto, yo les pregunto, yo les pregunto, mija, why are you so beautiful? ¿Por qué estás tan bonita? ¿Y sabes lo que me contestan? Me contestan yes. ¿Sí? Yo les pregunto, ay, qué bonita, y ellas dicen yes. Y luego yo les pregunto, ¿por qué? ¿Y sabes qué me responden? Because daddy told me so. Porque papi me dijo que estaba bonita. Escuché esto. Escuché que cada niño tiene un agujero en su alma. Cada niño, cada niña tiene un agujero en su alma, en la forma de su padre, cuando su padre está ausente. Y la pregunta que nos hacemos, o la pregunta que todo el mundo se hace, the question everybody's asking is, how do we begin to fill up that hole? ¿Cómo empezamos a llenar ese agujero? Y yo pienso primeramente, antes que nada, que sí es posible llenar ese agujero. Lo sé, ¿sabes por qué? Porque este es mi mensaje de vida. Este es mi mensaje de vida. Este es mi rema. Esto es mi vida. Yo te estoy compartiendo a ti algo muy, muy, muy personal y muy propio para mí. La Biblia dice que había un jovencito llamado David. Conocemos su historia, ¿verdad? Nos encanta su historia. Seas niño, niña, anciano, joven. Es una historia maravillosa.
el niño que tumbó al gigante. Ese niño David tenía 5 piedras en una bolsita que se llamaba The Shepherd's Bag. Era su bolsita de pastor. Y ahí tenía sus piedritas, sus cosas importantes. Yo te estoy dando una de esas piedritas. Yo te estoy compartiendo una de mis piedritas que yo usé para matar a mi león y para matar a mi oso. Porque hay un gigante en la esquina que me está esperando. Entonces yo te estoy compartiendo algo muy especial, mujer, jovencita o mujer. Sí es posible llenar ese hueco. Eso es hueco, that hole. ¿Cómo? Número 1, si estás tomando nota. Primero tenemos que reconocer que sí existe un agujero. First we have to acknowledge there is a hole. Y cuando fallamos en reconocer que existe ese hueco, porque nos faltó papá, es cuando empezamos a tratar de llenar ese hueco con cosas que no funcionan. Por ejemplo, drogas, adicciones, el sexo fuera de matrimonio, expenses, gastos innecesarios, ¿verdad? Comer fuera de control, hacer cosas fuera de control. ¿Okay? So ese es el punto número 1. Y la pregunta siempre es esta: ¿cómo puedo yo honrar a mi papá si no tuve su ejemplo? How can I honor my father if I didn't have his example? ¿Cómo yo honro al padre de mis hijos, el miserable que me dejó y me abandonó para las madres solteras que nos están mirando? ¿Cómo yo honro a este desgraciado? Dicen algunas. ¿Cómo yo puedo honrar a la figura paterna que nunca tuve? Y por eso es que la mujer compite a ser igual al hombre. Por eso es que encontramos hoy en día un movimiento de mujeres que están compitiendo a demostrar que son mejor, no son igual, que son mejor que el hombre, que ellas pueden solitas, que no necesitan un hombre en sus vidas para salir adelante. ¿Conoces personas así? ¿Has llegado a pensar así, mujer? ¿Que no necesitas un hombre en tu vida? ¿Que tú no necesitas hacer la ayuda idónea de nadie? ¿Que Dios está equivocado cuando dijo que la mujer es la ayuda idónea del hombre? Entonces, ¿cómo puedes dar lo que no recibiste? Esa es la pregunta que yo creo que todos nos hacemos por dentro. Los vacíos en nuestro corazón nos dicen que eres incapaz, que no puedes. Por eso queremos llenarlos. Yo no estuve satisfecho no haber conocido a mi papá, porque aunque yo sabía en mi espíritu que él todavía estaba vivo y yo conocí a mi papá hace 6 años. I got to meet my dad 6 years ago. Y uno de los motivos que yo tenía que encontrar a ese viejo, a mi viejito, a mi papá, es porque yo todavía me sentía incapaz. Y había un motor un sistema equivocado en mi vida que me decía: no puedes, eres un bastardo, eres un accidente. Tú realmente vives por gracia, porque nadie te quiso, nadie te planeó. Y yo comí esa mentira. Esa es la gran mentira. No puedes dar lo que no recibiste. Como yo nunca tuve papá, yo nunca voy a poder ser un buen papá. Es la mentira más grande. Y la verdad es esta. Mi punto número 3. Quizás no siempre vas a recibir algo de donde tú pensaste recibirlo. That's the truth. Sometimes you'll receive not from the place where you thought you would receive. Pero Dios, escúchame, pero Dios tiene una manera maravillosa de darte siempre lo que no recibiste. God always gives you through what I like to call surrogate fathers. No sé cómo se traduce. Surrogate. Sí, Dios siempre tiene una manera de darte a ti a través de estas personas que yo llamo padres. Help me out, Pastor Rosie. Surrogate father. Surrogate. Padres adoptivos, se puede decir, ¿verdad? Que toman ese rol de padre en tu vida. Y aunque no saliste de ellos, no tienes el apellido de ellos, son padres que realmente Dios unge y Dios trae a tu vida. Son hombres que quizás no son tu papi, no son papá, no los puedes llamar papi, y no tienes, como dije, el apellido de ellos, but ahí están por ti. Esos son este tipo de padres. Tienes que buscarlos. Mujer, tienes que buscarlos. Existen, están a tu alrededor. Puede ser un tío, puede ser un abuelito, puede ser un mentor, un maestro, puede ser un pastor. Estos son surrogate fathers, padres que Dios levanta para tu vida. En mi caso,
Mi padre es Bishop Steve Perea, mi pastor hasta el día de hoy, casi 22 años ya conociéndolo, casi 23. Es una bendición tenerlo en mi vida. Yo lo amo, lo honro, lo más lo conozco, lo más que lo amo. Y no me puedo ver sin él, no me puedo ver sin la vida de este hombre. Me cambió la vida, me aceptó, me ayudó a romper ese espíritu de huérfano que yo tenía, de rechazado. Estoy comprometido a la vida de él. Dios me ha llamado a la vida de ese hombre. Y muchas de las veces no es la información de este tipo de padres que Dios nos manda, no es tanto la información que ellos nos puedan dar lo que necesitamos. Escucha esto. Muchas de las veces no es la enseñanza que ellos te tienen que dar, pero es la relación. Es la relación porque te hacen sentir de que that you matter, que tienes propósito. Yeah. Wow, soy suficientemente importante para que tú hagas un depósito en mí. Porque esta es la realidad. Because what real fathers do, write this down. This is a real father. What real fathers do is that they make deposits in you through which you can make a withdrawal the rest of your life. So good. Lo voy a decir en español. Tú vas a saber que tienes un padre porque son aquellos que hacen depósitos en ti en cuales tú puedes hacer retiros el resto de tu vida. Como cuando vas a un banco y puedes retirar dinero. Estos padres hacen depósitos en tu vida, de los cuales tú puedes hacer retiros el resto de tu vida. You can withdraw the rest of it. They make you better. And this will bring healing to that part of your soul that is still wounded. Esto es lo que Dios usa para traer sanidad a esa parte de tu alma que todavía sigue herida. Tus emociones, en tu corazón. You will know that you are not uncovered. Tú vas a descubrir que no estás sin protección. Tú vas a descubrir que sí perteneces y que eres hermosa, que eres bella. Tú lo vas a descubrir. Así que, mujer, jovencita que me escuchas, deja de llorar por papi. En inglés diría, Daddy is gone. Esos momentos se acabaron. Deja de llorar por papi, deja de llorar por lo que no te dieron. Y consíguete mejor un surrogate father, consíguete un modelo de padre que Dios quiere traer a tu vida. A veces hay un dolor en nuestro corazón por el tiempo perdido. Pero escúchame, por favor. El tiempo no para. No puedes reclamar esos momentos perdidos, ya se acabó. Eso es lo que te tocó. Pero lo que sí puedes hacer es abrazar eso que se te está dando en el momento. Y deja que ese vacío, ese hueco de lo que esa niña no recibió, deja que ese hueco sea lleno de lo que Dios quiere, como Dios quiere llenar. Es como tú pidiéndome a mí que te enseñe cómo manejar una bicicleta y ya tienes 25 años. Sí, enséñame, baby, enséñame. Enséñame, pastor. Tengo 30 años, enséñame a usar mi bicicleta. O sea, no va a suceder, no. Qué ridiculez. Bueno, no, es lo mismo cuando tú tratas de tener esas experiencias que no tuviste creciendo. Se acabó ese tiempo. Entonces, número 4, mi cuarto punto es este. Acepta las cosas. Acepta la realidad tal como es. ¿Sí? Accept things. Accept reality as it is. No le pongas, no le quites, no le muevas, no le agregues. No. It is what it is. It is what it is. Así Dios decidió que ese es el padre que Dios decidió dar. Ese es el padre que me tocó. Eso es lo que me tocó. ¿Sí? A veces, lo voy a decir en inglés primero. Sometimes we fantasize on how something could have been. A veces tenemos una fantasía en cómo algo pudo haber sido mejor. Y estamos en esa fantasía de cómo hubiera sido si me hubiera tocado este hombre o este tipo de padre o este tipo de hogar. Y nos castigamos. We punish ourselves fantasizing on that perfect dad.
And once we let go, una vez que dejamos ir esas fantasías, esas ideas, esos deseos de, ay, ¿cómo pudo haber sido mejor? Entonces, cuando dejamos eso, mejor nos enfocamos en lo que es. That's how you get healed. En lo que es. Y aprendemos a amar y a honrar así como es. Esto, escúchame bien, esto que te estoy diciendo le da a ambos, al padre y a la hija, un sentido de aceptación. Esto es lo que sana la relación de la hija como de papá, de papi, y los trae a los dos juntos a un lugar de aceptación. So Y tú good. necesitas entender esto, jovencita, mujer que me escuchas. Necesitas entender, you need to understand this, that daddy is just as afraid as the little girl. Papi tiene el mismo nivel de miedo que la niña. Yeah. Esto es lo que hace la relación tan dolorosa, que tú pensarías que papá no tiene miedo. Esto a un hombre nos da miedo. Nos quita el sueño. Pelearnos con alguien más fuerte que nosotros no nos da miedo, nos desafía. We like that. La testosterona en nuestro cuerpo nos empuja a pelear, nos gusta eso, nos gusta cazar, nos gusta conquistar. Es who we are, así nos hizo Dios. Pero son estas cosas de cómo hablarte a tu corazón de niña, aunque ya has crecido, cómo hablar a tu corazoncito de niña nos quita el sueño, nos quita el hambre, nos deprime. It's a scary thing. It's not easy being a father. Cada vez que yo visito a mi papá una vez al año porque él vive en México. Si pudiera hacerlo más lo haría, pero de perdida por una vez al año yo lo visito. Por los últimos 6 años lo he hecho. Y cada vez que yo veo a mi papá a los ojos, esta última vez que lo miré, cada vez que lo veo a los ojos, yo puedo ver el miedo en su mirada. Cuando él me mira con ojos de miedo. Y eso es muy, muy frustrante. Porque yo muchas veces le he querido quitar esa perspectiva de mí. Decirle, papá, no me veas así. No me tengas miedo. ¿Y sabes qué ¿Y sabes por qué esto me afecta? Porque ese miedo que yo veo en sus ojos, eso se pasa a los hijos. Yeah. Eso se pasa a los hijos. Porque tú no resuelves con papi, lo vas a impartir a tus hijos. Aunque tú no quieras. Entonces escúchame. Es a través del honor. It is through honor that we create a ramp to get the father that has been derailed back on the highway of building a healthy relationship with those who love. Es a través de la honra que creamos una rampa, por decirlo, una rampa donde podemos tomar al papá que se salió para meterlo para atrás al freeway para que construya una relación sana con aquellos con los que ama. Porque al final del día, el título de mi mensaje es Daddy loves his girl. But it's through honor. Nuestra parte es honrarlos a ellos, buscarlos, sacarlos de su escondite, hablarle a sus corazones. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos lo reveló. Nadie viene al Padre excepto a través del Hijo. No one can come to the heart of the Father except through the Son. Y tú como hija tienes un acceso al corazón de tu Padre. Acuérdate, aunque veas temor en sus ojos, tú puedes desbaratar ese corazón. Con tus palabras, con tu amor, con tu ternura. Con ese corazón de niña que todavía Él puede ver en ti. Yo sé que hay mujeres que no tienen a sus padres. Quizás falleció, quizás no lo conocí. So, mi quinto punto es este. Lo que tú no transformes, lo vas a transferir. Lo voy a decir otra vez. So Whatever you don't transform, you will transfer. I will write that down. I would say that's good, Pastor. That was good. That was really good, Pastor. That was good. You better write it down, girl. Lo que tú no transformes, lo vas a transferir. Transferir, transmitir, como quieras ponerle, pero lo vas a dar a otros. Quiero leerte esta escritura para las que estén asustadas porque el pastor no
mencionado en ninguna escritura. Bueno, ahí les va una. Mateo 7, 9 al 10. Escucha con tu corazón. Dice, lo voy a leer en inglés primero. You parents, está hablando al padre y a la madre. You parents, if your children will ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Dice Jesús. Jesús le está haciendo esta pregunta. Ustedes padres, papás, si sus hijos les piden por un pedazo de pan, ¿les van a dar una piedra? O sea, si tu niño tiene hambre, tu niña tiene hambre y te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? Ahora Jesús hace esta pregunta a padres. Y uno diría, Jesús, oye, ¿por qué hiciste esa pregunta? ¿Qué tipo de padre o qué tipo de madre haría algo así, correcto? Si tu hijo le pide un pan, una piedra, si tu niña te pide una serpiente, un pescado de comer, ¿le vas a dar una serpiente? O sea, es una pregunta que se escucha muy obvia, ¿no? ¿Qué padre, qué madre haría eso? Pero escúchame esto. Si yo estuviera delante de Jesús, yo le diría, ¿sabes qué, Jesús? Yo sí conozco a padres que le han dado piedras y víboras a sus hijos. Siendo ya un pastor por 17 años, ya involucrado en el ministerio por 17 años como pastor, yo he visto muchas historias, he conocido muchas historias. Y papás que le han tirado piedras a sus hijos y que han envenenado a sus propios hijos con serpientes. No pretendo compartirles este mensaje diciendo que todos los papás son perfectos. Es obvio. Ahora, hablando de las serpientes y de las piedras, es obvio que estoy hablando simbólicamente. Cuando hablo de piedras, estoy hablando de los juicios, que son como piedras, los juicios que te hieren, que a veces nos hieren más cuando vienen de papá esos juicios. ¿Verdad? ¿Cómo te pueden hablar quizás? ¿Por qué te vistes así? ¿Que eres una prostituta? ¿Verdad? ¿Me entiendes? O sea, especialmente como papás latinos, tantas cosas que he escuchado de cómo les hablan a sus hijas a veces, que te hiere todo eso. Y cuando hablo de víboras, de serpientes, estoy hablando de las mentiras tóxicas, que son como el veneno, que a veces matan el destino y los sueños de sus hijos. Y yo no sé qué tipo de padres tú tuviste, si te dieron pan si te dieron pan, o si te dieron pez, o si te dieron piedras y víboras. Pero yo he aprendido esto, que las piedras y las serpientes que no son transformadas, son transferidas. Si tú no transformas lo que se te dio, vas a transferir eso a tu generación. It means that whatever it is that you have received, if you don't transform it, if you don't redeem it, change it into something graceful, you are going to transfer it to the next generation. You will give your children the stones and the snake. Tú le darás víboras y piedras a tus hijos si tú no transformas, si tú no redimes eso que se te dio en algo de gracia, en algo, si tú no lo transformas. Si sigues enojado con papi, si sigues distanciada con tu papá, si sigues viéndolo igual, todo eso se transfiere. Algunos están diciendo, yo nunca le daría a mis hijos piedras o víboras para jugar. But if you don't transform it, what you have received, you don't transform what you have received, you will transfer. Si tú no lo transformas, lo que has recibido lo vas a transferir. Pero tengo buenas noticias. Yo creo que han transformado el veneno que se les dio en medicina para otras. Yeah. Convertir tu dolor en honor. Mm-hmm. Yeah, that's a good one. Convertir tu dolor en honor. Eso es convertir una piedra que se te tiró en pan para sustento para otros. Yeah, so good. De eso es lo que hoy te estoy hablando. Mm-hmm. De esto hoy te estoy hablando.
Estoy hablando de papá. Déjame hablarte de un padre, con esto voy a terminar. Déjame hablarte rápido de un padre que no fue un buen padre, que digamos. No fue un padre perfecto, there you go, para que me entiendas. He wasn't a perfect father. In the Bible, his name is Noah. I'm sure you heard about Noah. Has escuchado a Noé, el gran hombre que construyó el arca de Noé y salvó a su familia del diluvio, ¿no? En Génesis 9:20, lo voy a leer así rapidito, lo voy a leer en inglés, okay? Dice que after the flood, Noah began to cultivate the ground, then he planted a vineyard, plantó una viña. One day he drank some of the wine that he had made and he became drunk, and he laid naked, naked inside his tent. Cultivó una viña, creció las uvas, hizo vino, se tomó el vino, se emborrachó, se puso una peda, perdón, pero así se dice culturalmente, y quedó bichi. Bichi es desnudo en su carpa. Verso 22 dice que Ham, después uno de sus hijos, Ham, vio a su padre que estaba desnudo, lo vio al padre en su vergüenza, lo vio a su padre en el peor momento, y dice que fue y le dijo a sus hermanos. Fue y le contó a sus hermanos. Quiero que entiendas esto. En ese tiempo estaban empezando otra vez. No había mucha gente. Era solo la familia de Noé. Entonces, que él le diga que le haya dicho a sus hermanos, que dice que él fue y le dijo a todo el mundo. Right? Fue y le dijo a todo el mundo que había encontrado a su papá esto. En vez de cubrir su vergüenza, fue y le dijo a todo el mundo. Pero luego dice que Shem y Jafet, los otros dos hijos, tomaron un manto. A robe, they took a robe, tomaron un cobertura, el manto de la honra, lo llamo yo, y dice que se lo pusieron sobre sus hombros ellos, caminando hacia atrás, para ni siquiera ellos ver la desnudez de su padre, y lo cubrieron. Dice que cubrieron a su padre, they covered their father. As they did this, they looked the other way so that they would not see him naked. Mientras lo cubrían, volteaban a la otra distancia para no ver a su padre desnudo. Después, cuando Noé despertó de su estupidez, dice la escritura, once Noah woke up from the stupor, él se dio cuenta de lo que había sucedido. Déjame decirte esto, para los que tienen a sus papás. Todo padre tiene un despertar. Y cuando papá despierta, agárrate. Por eso hay que honrarlos. Sus palabras tienen tanto poder sobre nuestras vidas. Todo padre, por más disfuncional que sea, tiene un despertar. Cuando este padre despertó, lo primero que hizo es lo primero que tenía que hacer. Era traer a cuentas a sus hijos. Y dice que al hijo que hizo mal, dice que fue maldito. Vino una maldición de rechazo, fue rechazado. Escucha esto, fue rechazado. He was cursed, Canaan was cursed. Y lo hizo sirviente de sus hermanos. Pero luego a los otros dos que lo cubrieron, los bendijo. Los bendijo de gran manera. La bendición de Dios estaba sobre sus hijos. Pero quiero hacer el énfasis en el verso 23. Shem y Jafet tomaron el robe, they held it on their shoulders, they backed into the tent, and they covered their father. As they did this, they looked the other way so they would not see him naked. Entonces, ese es el manto de la honra. This is how we're healed. This is how we heal daddy issues. We cover their nakedness, cubrimos la desnudez de nuestros padres, la memoria de nuestros padres. Hablamos bien de ellos. Aunque a veces por aquí, mira, si te duele poquito, así como lo haces, lo sueltas la honra en sus vidas. Y dice la Biblia que cuando Noé despertó, supo lo que habían hecho sus hijos y honró a los que cubrieron su vergüenza. Cubre la vergüenza de tu padre. Lo que él hace, lo que él dice, todo lo negativo que tú puedas decir de tu papá, mucho de ello viene por la vergüenza que está sintiendo. Pero dice que este padre maldijo al hijo que lo juzgó, al que lo abandonó en medio de su vergüenza. Con una maldición que continuó de generación en generación. So let me say this. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de su padre es una generación maldita que no prospera. That's good. Yo diría, how you doing? Say that A generation that does not know how to cover the nakedness of their father, it's a generation that is cursed that will not prosper. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de su padre es una generación maldita que no prospera.
Pueden orar, pueden ir a la iglesia, pueden hacer muchas cosas buenas, pero si no honran a sus padres, a su padre, they're cursed. ¿Qué quiere decir la desnudez de su padre? Estoy hablando de los errores de tus padres. En este caso estamos hablando de papá, de papi, de sus fracasos, sus palabras, de los momentos que no supo aprovechar en tu vida. Y todos tenemos una área. Hasta la que de ustedes que están aquí, la que tenga el mejor padre, yo sé que si le mueves unos trapitos ahí le vas a encontrar. A ver que te lo diga, es la verdad. Las debilidades de papá. Estoy hablando de sus errores que miras en casa quizás. El error de Noé, escucha, no era una excusa para la deshonra de sus hijos. Es más, creo yo que el error de Noé era una prueba. Era una prueba para el corazón de sus hijos. God, it wasn't so much, like, Dios no estaba tanto molesto con Noé porque se haya emborrachado. Creo que se molestó con cómo los hijos respondieron. Era una prueba que iba a revelar la condición del corazón de sus hijos. Right? Entendemos que pecado es pecado, right? We know sin is sin. But do you know that dishonor has more consequences than any sin? ¿Sabías tú que la deshonra tiene más consecuencias que cualquier pecado? Porque el pecado ya fue tratado. Jesús lo trató con él en la cruz. Pero la deshonra, cuidado, porque la deshonra, hay cosas que a veces Dios no puede hacer por la deshonra. Y sí, sabemos que Noé se emborrachó, pero escucha, en Hebreos 11, la Biblia nos recuerda que Noé es considerado un héroe de la fe. Ese borracho que criticamos en Génesis, that drunk that we're criticizing in Genesis, he's now a hero in the eyes of God in the book of Hebrews, chapter 11. God applauds him. God has him as a trophy. Noah is like, God is like, woo, Noah, you know, like Michael, it's just Michael Jordan, you know, it's so, you know, it's God is so proud of him. He's a hero of the faith. Sin embargo, su hijo Cam, el que se burló y que no lo cubrió, el hijo que lo deshonró, quedó maldito con una maldición que persiguió aún a sus hijos de generación en generación. So, el padre terminó como héroe de la fe y el hijo maldito. Entonces la prueba era más para el hijo que para el padre. No hay mejor manera de probar nuestro corazón que viendo cómo honramos a nuestros padres. Por eso es que el único mandamiento que Dios nos dio con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que vivas una vida plena. El único mandamiento con promesa es el mandamiento número 5. ¿Número qué? Número 5, número de gracia. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Está en el centro de la ley. ¿Por qué? Porque está en el corazón de la ley. La honra hacia los padres, hacia papá. Quiero hablar de Healing the Daddyless Experience. Y este ya es mi último punto. Sé que mi esposa quiere compartir un poquito de mi testimonio con mi papá. Si quieres, Pastor Rosie, podemos hacer eso. Y luego termino con una activación que quiero hacer con ustedes. ¿Sí? Ok, awesome. So, quiero colgarme de uno de los puntos que estuvo compartiendo mi esposo y dijo, lo que tú no transfieres, lo que tú no transformes, lo vas a transferir. Y yo literalmente vi a mi esposo activar la cobija de honor sobre la desnudez de su padre. Lo que él te está diciendo no es un cuento, ni tampoco es algo que nomás está leyendo de la Biblia. Lo que él te está compartiendo es literalmente su testimonio. So, hace 6 años, como se los habíamos prometido, contarles esta parte de su historia. Hace 6 años mi esposo conoció a su padre biológico. Me toca a mí contar la historia que I'm the storyteller. So, siempre le digo a mi esposa, ayúdame tú, porque tú tienes una gracia para contar historias. So, yeah. Yo le pongo toda la salsa, todo el sazón ahí. So, hace 6 años estábamos cumpliendo 5 años de casados
Y se me ocurre decirle a mi esposo, amor, vámonos a Mexicali, ¿no? Una ciudad de México fronteriza. Le digo, vámonos a Mexicali y busquemos a tu papá. Desde que yo conozco a mi esposo, él me decía, amor, uno de mis anhelos más grandes es conocer a mi papá. Y la cosa es de que mi esposo ni siquiera sabía si su papá todavía estaba vivo, no sabía si existía, no sabía dónde estaba. Es más, lo único que sabía él de su papá era que se llamaba René y que era un pianista. Eso era todos los datos que teníamos de su papá biológico. Entonces, estamos cumpliendo 5 años de casados. Le digo a mi esposo, mi amor, arranquémonos a Mexicali a buscar a tu papá con los grandes datos de que se llamaba René y era pianista. That's it. Those were the amazing facts we had. Entonces, como una aventura nos fuimos. Llegamos a Mexicali, llegamos a una de las casas de su prima Carla en el centro de California, y llegamos ya súper noche, y luego le dice su prima a mi esposo, con su acento así súper cachanilla, le hace, ¿qué ole, Beto? Pues órale, ¿qué estás haciendo por acá, Beto? Y luego le dice Beto. Okay, wait. I wanna... ¿No? Así no hablamos en Mexicali, ¿ok? A ver, Está exagerando. Está exagerando. No. Somos del norte, pero no hablamos así. Y luego le hace, ¿qué andas, Beto? Dice, ¿qué andas haciendo por acá? Y le hace mi esposo, oh, pues fíjate que vine a buscar a mi papá. Ok, y luego dice, oyes, pero Beto, ya sabes que no eres Perea. Y yo, les juro, las que conocen mi testimonio, yo había orado, había intercedido, había hecho ayunas y vigilias por mi marido. Yo quería ser la señora Perea. Y de repente dice su prima, pero ya sabes que no eres Perea, ¿verdad? Y yo, perdón, ¿cómo? No somos Perea. O sea, yo, la señora Perea, tampoco soy Perea, no entiendo. Y lo dice, ay no, Beto, ay no, tu mamá nunca te dijo. Y yo, oh my God, ¿no? Super shock. Y lo dice, espérate, déjame hablarle a mi mamá. Dice, para preguntarle cómo se llama tu papá, pero él no es Perea. Le habla a su mamá en ese mismo momento por teléfono. Le dice, ¿qué hola, mamá? Dice, fíjate que aquí está el Beto. Oye, ¿cómo se llama el papá de Beto? René Ortiz. Y yo, ¿what? Ortiz, Perea. Ortiz, Perea. O sea, nada que ver. Dije yo, ¿de dónde salió este apellido? No manches, ni se parece. Les cuento y les adelanto que lo que sucedió fue que su mamá de mi esposo le llevó al niño al registro civil de México, se presentó con su hermano mayor, un tío de Beto, a registrar a mi esposo y se inventó el apellido. Ni siquiera había alguien Perea. Mi suegra se inventa el apellido y registran a mi marido como Alberto el Noble Perea. Así quedó registrado. Estamos con la prima. Fast forward. Es René Ortiz. Entonces, ya con el nombre, René Ortiz, pianista, sabíamos que era muy reconocido en la ciudad de Mexicali como un pianista porque es excelentísimo. Buscamos en Google René Ortiz, pianista Mexicali, y salió un archivo con el registro de un lugar donde él había tocado piano y una mini biografía diciendo que la abuelita de Beto había sido una mujer genia en lo que era la música, tocaba 1,000,000 de instrumentos y dice algo sobre su papá biológico, que él incluso había sido tan respetado dentro de la música que hasta había tocado una sesión privada para el presidente de Bill Clinton, y nosotros así como que, wow, Beto, tu papá es famoso. No, pues wow. Entonces, ya después buscamos un registro y nos salió que había tocado el piano en un restaurante de Mexicali, pero the history record was like a year old. Ah, ya les enseñaste la foto. Miren, ese es su papá. Cuando nos metemos a Facebook, ¿verdad? Para buscar a su papá,
nosotros nos preguntábamos, ¿se va a parecer su papá a Beto? Porque mi esposo también se parece muchísimo a su mamá. Y por primera vez, quiero que entiendan, mi esposo está viendo a su papá, ¿verdad? Por primera vez en Facebook. El solo verle la cara a mi esposo, ¿verdad? De que él se estaba viendo a sí mismo, estaba viendo un espejo de, wow, de verdad soy el hijo de mi papá. Entonces allí comenzamos, iba mi cuñada con nosotros, ahora la prima también, mi esposo. Nosotros nos tomamos nuestro tiempo, nos levantamos tarde, desayunamos, comimos en un restaurante. Este es mi esposo enseñándoles la foto de su papá, señor René Ortiz. So, fuimos a un restaurante y al estar comiendo allí, después dijimos, ok, ¿a dónde vamos ahora? Ok, pues vamos a ir a buscar ese lugar donde supuestamente pues el Señor había tocado un año antes. Llegamos, mi cuñada se baja, nosotros no tenemos ningún contacto de su papá, recuerden, se baja y le dice, sale un señor a encontrarla, y luego después ella sale al frente, nosotros esperando afuera, así como que tú ve, le decíamos a la hermana de mi esposo, tú ve, Esmeralda, tú ve. Entra ella, sale con un papel en la mano, dice, tengo su número de celular. ¡Oh! ¿Tienes el celular del papá de Beto? ¿Cómo lo conseguiste? Dice, pues yo entré, salió un señor y le dije, oiga, ¿usted conoce al señor René Ortiz? Dice, sí, mi hija es mi compadre. Dice, ¿por qué? Dice, fíjese que, dice, ¿quieres contratarlo? Dice, fíjese que lo ando queriendo contratar. Y le dan el número. Y nosotros dijimos, no manches, ¿y ahora cómo le vamos a hablar al Señor? Ni sabe que existe mi esposo. Le llamamos por celular, ¿qué le vamos a decir? O sea, señor René Ortiz, ya sabemos que no sabe que existe, pero aquí andamos en Mexicali, o sea, pobrecito señor. Entonces sí dijo mi cuñada, dijo el Señor que tiene un mes que no lo ve. Dice, pero que allí enfrente estaba un casino. Dice, él a veces va allí también. Dice que vayamos y preguntemos ese lugar. Pues ahí nos bajamos todos como si fuéramos el FBI. Bien, ya tenemos la foto del señor, ya tenemos, ¿verdad?, cómo se mira en la actualidad. Nos bajamos al casino, éramos como 5 o 6. Y ahí empezamos a ver a todos los viejitos que estaban jugando a las maquinitas del casino, chichín, chichín. Y estamos viendo la cara de cada persona, buscando a ver si encontramos al señor de casualidad en el casino. Mind you, él no sabe que nosotros estamos en la ciudad. Le preguntamos incluso a la gerente del casino, señora, ¿usted conoce al señor René Ortiz? Dice, sí, mija, yo lo conozco, pero tengo más de un mes que no lo veo y no sé nada de él. Y nosotros así como que, no, wow, ya habíamos terminado de espiar todo el casino y no encontramos a nadie, ¿verdad? No encontramos al señor. Y de repente ya estábamos parados junto a la puerta de la salida, solamente viéndonos como, ¿y ahora qué hacemos? Cuando de repente se abren las puertas del casino y ¿quién creen que entró? El papá de Beto, mi esposo. Y haz de cuenta como si se hubiera abierto el Mar Rojo. Y vemos que el Señor entra y de verdad en ese momento todos nos quedamos pasmados, congelados de wow. Ahora, quiero que ustedes se hagan una pregunta. ¿Quién hace que eso suceda? ¿Quién nos trae en charola de plata? El Señor no sabía que existíamos. Fue un momento improvisado, espontáneo. Viajamos 9 horas para llegar a Mexicali y Dios hace que ese Señor, ¿verdad?, llegue y entre en ese instante donde estamos ya por salir. Entonces, mi esposo se queda ahí parado y mi cuñada corre tras el señor René y le dice, y yo también tras de ella, y le dice ella, hola, ¿usted es René Ortiz? Y le dice el señor, sí, mi hija, yo soy. Y luego le dice mi cuñada, ¡ay, soy una fan! Y yo vuelto con ella así como que, ¿really, cuñada? ¿Una fan? O sea, allá a un lado. Y nomás volteó y me dijo, take over.
take over, take over. So yo entonces volteo a ver al Señor, que puedo ver que se parece a mi esposo. Y mi esposo, él te va a decir que no es cierto, pero sí es cierto. Estaba literalmente al final del corredor, escondido detrás de una maquinita. Y nomás asomaba la carita, le hacía así. Y yo, Beto, ven, que vengas. Ven, Beto. Y mi esposo le decía, no. ¿Saben qué entendí en ese momento, muchachas? Que no era el hombre de 35 años que iba a encontrarse con su padre biológico por primera vez. Era el niño. Y ese niño estaba allí paradito preguntándose, ¿Is my daddy gonna like me? ¿Is my daddy going to love me? ¿Is he gonna accept me? ¿Is he going to, me va a rechazar? ¿Me va a amar? ¿Qué me va a hacer? ¿Verdad? Y entonces entendí de parte de Dios que dice la palabra que cuando somos niños pensamos como niños, pero luego dice Pablo, pero cuando llegué a ser un hombre, ¿verdad? Dejé las niñerías atrás. Nosotras sanamos a la niña para apoderar a la mujer. We heal the little girl to empower the woman, ¿verdad? Y yo estoy entendiendo esto al ver a mi esposo, ¿verdad? Ver cómo el niño se encontraba con su padre, ¿verdad? Entonces, por fin, he gathers the courage, porque déjame decirte, vas a necesitar valentía para volver a ese lugar. No sabes si tu papá te va a aceptar, no sabes si tu papá te va a rechazar, no sabes si tu papá te va a abrazar. But here's the key que nos compartió mi esposo, el pastor Beto. Acepta la realidad. Porque hay tanto poder en tu aceptación. Renuncia a las fantasías. Hoy eres una mujer que está apoderándose con herramientas aún a través de esto. Y Dios te ha estado preparando para tener encuentros que tú necesitas tener para sanar a los daddy issues. Entonces, aquí está mi esposo. Por fin se presenta, se para ahí a un lado. Y yo veo hasta en su lenguaje corporal de mi esposo cómo él está allí paradito, valiente, pero temblando por dentro. Y ya todos, ahí para en ese momento ya debía de haber estado Univisión, porque los meseros, la manager, la supervisora, todos están ahí de chismosos viendo, porque ya sabían que estábamos buscando a su papá. Y entonces todos estamos llorando cuando mi esposo se acerca y el Señor ya está ahí, así como que, ¿qué va a pasar? Y ya le dije al Señor René Ortiz, disculpe, le dije, mire, este muchacho que ve aquí, guapote, le dije, ¿creemos que él es su hijo? Y pues, ¿qué le decía? Y luego el Señor así como, ¿what? O sea, ¿mi hijo? Dice, sí. Y luego le dice la prima de Beto al Señor, sí, señor René, mire, yo soy Carla, ¿verdad? Y resulta que la mamá de la prima de Beto se conocía al Señor, el papá de Beto, y le dice, yo soy Carla, dice, y se acuerda de mi hermana, de mi mamá, pues la hermana de ella, Raquel. Y luego dice el papá de Beto, Raquel, la güerita, la de ojos verdes. Dije, esa, ándele, ya ve. That one. Yes, ding, 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 ding. Ganamos en el casino. Le dije, yes, that's it. Dice, y voltea con Beto y luego le dije, perdón, le dije, no hemos venido a molestarlo, ni a quitarle nada, ni a pedirle nada, pero ¿le puede dar un abrazo a mi esposo? Y en ese instante el Señor dice, a ver tus manos, Beto, porque parece ser que hay algo especial en cómo las manos de los hijos Ortices están. A ver, enséñales tus manos, mi amor. Dale así, a tus manotas. So they have really long piano hand fingers, right? Y el Señor le agarra
la mano por primera vez y todos allí estamos presenciando el primer toque de mi esposo con su padre, el tocarlo físicamente, un sueño del corazón que Dios le estaba cumpliendo. El Dios que hizo que ese hombre entrara ese día por las puertas de un casino para que el niño pudiera encontrarse con su papá. Y allí de ese momento dije yo, mi esposo a lo mejor no sé si se va a animar a abrazarlo, pero se le deja colgar del cuello. Y yo dije, lo va a soltar. Y no, lo abrazó con fuerzas, no lo soltó, se le colgó del cuello como diciendo, por fin te encontré. Incluso un día mi esposo va a escribir un libro que se titula Papá, te encontré. You know, Daddy, I found you. Y mientras yo miraba a mi esposo abrazar a su papá biológico, era algo súper fuertísimo. La presencia de Dios estaba allí. Quizás el Señor no se daba cuenta de cuán divino era ese momento, pero todo bajo el cielo tiene su tiempo y en el tiempo de Dios es perfecto y es hermoso. Y Dios, Padre en los cielos, había provocado este momento. Después le dijimos que le íbamos a llamar después, que queríamos seguir teniendo una relación con él. Mi esposo, he was such a mess, he was so wrecked, que mientras caminamos y nos despegamos de él, íbamos junto al baño y me dijo mi esposo, I need a minute. Y yo nomás escuché que mi esposo entró al baño y estaba llorando a llanto abierto. Un hombre, bien hombre, llorando como niño en el baño porque había encontrado a su papá. Y solo cuando salió dijo, tengo tantas emociones encontradas. Y le dije, sí, yo sé, amor. Dije, pero ahora en adelante, le dije, we're going to do the hard work. Tú vas a hacer el trabajo difícil de empezar a restaurar una relación que nunca ha existido. A eso es lo que él quiere decirte cuando él te dice, acepta tu realidad. By embracing your reality, you know, sometimes your fantasy competes with truth. Tu fantasía compite con la verdad y te roba la oportunidad de levantarte como una mujer poderosa latina que dice, yo voy a aprender cómo sanar nuestra historia. Yo voy a aprender cómo apoderar nuestra historia. Ahora ya han pasado 6 años y una vez al año mínimo, mi esposo viaja cada Thanksgiving para ir a visitar a su papá. Y una de esas primeras veces, voy a decir esto último, porque él nos dijo, lo que tú no transformes, lo vas a transferir. Eso es una realidad de la vida de mi esposo. Él decidió que él iba a transformar su historia para ahora él poder transferir esta historia a sus próximas generaciones, a los que están aquí ahorita con él, a sus hijas espirituales, a los hijos que Dios nos va a dar. ¿Ok? Estuvimos en una de esas primeras ocasiones sentados en la mesa con su papá en un Thanksgiving. Y mi esposo sentado a la mesa, el Señor quería como justificarse y decir, ¿verdad? Estas son las razones por las cuales yo no estuve en tu vida. Quiso decir algo de la mamá de mi esposo. Y mi esposo lo paró y le dijo, papá, no estás entendiendo. Yo no vine a reclamarte. Yo ni siquiera vine a pedirte, ¿verdad? Justificaciones o razones. Dice, hoy yo he venido como el hombre Alberto Perea. Dice, para decirte que vengo a honrarte y vengo a bendecirte. Y luego a mi esposo le hace una pregunta bien fuerte a mi suegro y le dice, papá, ¿cuántos años tú crees que tú vas a vivir? Y yo dije, no manches, Beto, o sea, qué preguntita, ¿cómo que estamos aquí comiendo bien a gusto? Casi me ahorcaba. Y yo, uy, espérate. Y ya volteé con el Señor y dijo el Señor, yo creo que como 5 años, dijo el Señor, 5 años más de vida me quedan. Y su respuesta a mi esposo fue la siguiente, pues esos 5 años, padre, yo pretendo vivirlos para conocerte
y para honrarte. Ahora, yo dije, ay, papacito, por eso te quiero. Wow, he blew my mind. Porque el que estaba sentado en la mesa ya no era el niño, era el hombre. El hombre que ya no estaba casado con su fantasía, pero con su realidad. Con un sueño cumplido, pero no con su fantasía. Y hay una diferencia. ¿Me siguen? Entonces, porque al tú casarte con tu realidad te apodera para cambiar lo que fue, para impactar lo que será. Ahora, mi esposo también les habló de un surrogate father, un padre, ¿verdad? Un surrogate father. El apellido de mi esposo es Perea. Ahora te puedo decir que con honor, ¿verdad? Y con orgullo somos portadores de ese apellido. Cuando él tenía 19 años, él vino como un jovencito a internarse en un programa llamado Master's Commission. Él al ir creciendo, él te va a poder confirmar ahorita. Él creció sin conocer a nadie Perea. Era un apellido inventado. Él no tenía primos Perea, él no tenía abuelitos Perea, él no tenía sobrinos Perea, él no tenía hermanas Perea, hermanos Perea, él no tenía nadie Perea. Y me dice mi esposo, yo volteaba alrededor y yo decía, ¿quién es como yo? Who is like me? Entonces, él llega a los 19 años a esta ciudad grandísima de Manteca, California. Y un día barriendo la iglesia de Manteca, CWC. Hacerle exacto, era 1999. En 1999. Y ve the name tag on the door, ve el título en una puerta de un hombre que se llama Steve Perea. Y ese hombre se convierte en su padre espiritual. Primer hombre que conoce con el mismo apellido y Dios lo trae a Manteca, California, para presentarle a su surrogate father. El que lo iba a posicionar, el que lo iba a equipar, el que lo iba a amar. Mi esposo te puede decir, yo era un huérfano espiritual. Dice, mi padre espiritual me trae a su propia casa. Yo viví 2 años en su casa. Dice, y era tan huérfano, dice que me daba miedo comerme su comida, me daba vergüenza. Dice, entonces yo en la noche esperaba que todos se fueran supuestamente a dormir y ya iba de puntitas, ¿verdad? A la cocina sin hacer ruido, dice, para agarrar algo de comer y que nadie lo viera. Y cuando llegaba a la cocina, ahí estaba Pastor Steve orando en la sala. Y dice Beto, y yo con las tripas haciendo ruido que rugían. Y ya me decía mi pastor, dice mi padre espiritual, me decía, mi hijo, ¿tienes hambre? Y luego él con la vergüenza decía, no, nomás vine por agua. I just came for water. ¿Y sabes qué es lo que queremos decirte esta noche? Tienes que reconciliarte con la figura paterna. Porque solamente las hijas heredan. Quizás tu padre biológico no ha sido parte de tu historia. Reconcíliate con lo que fue. And yes, como dijo mi esposo, ya no vas a ser una mujer de 30 años o 25 años que a lo mejor todavía tu papá te va a enseñar a andar en bicicleta. Maybe yes, who knows? Most likely not. Pero puedes reconciliarte con tu historia. ¿Y sabes cuál es la invitación para ti en esta noche, mujer? Joven, poderosa, latina, mujer, reconcíliate con la figura paterna. Reconcile your heart with the power of paternity. Reconcile your heart with the power of father. Necesitas un padre. Si ya no tienes tu padre biológico y no hay manera de restaurar ese puente, si no conociste a tu papá, si es un imposible, encuéntrate a un padre espiritual. Encuéntrate a un surrogate father. Necesitas ser protegida. Necesitas recibir poder de alguien que te herede. Eso que solamente viene a través de la paternidad espiritual. Y eso es un regalo. Es un regalo espiritual. Existe. It's real. Entonces, find yourself a father.
Okay? Find yourself a father that can impart protección, provisión y identidad a tu vida. Go ahead, baby. Sí, gracias, pastora. Gracias por... Esa es una historia que cada vez que la escucho me conmueve tanto porque es una historia de Dios, es una historia de fe. Y puedo ver su fidelidad y su amor. Y lo que he aprendido a través de todo esto, aún de lo que les estoy hablando, es de que it takes courage to be healed. Requiere ánimo, valentía ser sano. Requiere valentía. De ser rechazado, de no ser entendido, de no sé yo, de tantas cosas, pero requiere valentía. Pero vale la pena. Me encantó lo que dijo Pastora Rose, porque cuando tú sanas a la niña, entonces es cuando la mujer resplandece. Es cuando la mujer se fortalece, el hombre se fortalece. Entonces quiero rápidamente nomás darte le vamos a poner 4 cosas que van a sanar tu experiencia de falta de papá. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Yeah. ¿Se escucha bien? Ok. Número 1, tienes que decir la pura neta, la pura verdad. Tell the absolute truth. Don't lie about your truth. No mientas de tu verdad. Mi verdad es que yo no fui planeado. Yo nací dizque en una noche de placer. Mi mamá tenía 16 años, mi papá era un hombre ya de 35 años. Él tenía una familia, él tenía una vida, yo no tenía que haber existido. Yo represento vergüenza, yo represento un fracaso para mi padre y por eso es que no pude conocer a mi abuelita que ya falleció. Es por eso que no pude conocer a tíos, a familia de parte de mi papá. And I'm okay with it. Estoy bien. De la neta, representa una vergüenza para mi papá. No importa que sea pastor, no importa todo lo que es. No, la verdad es que yo entiendo mi verdad y la he aceptado. Entonces, tú di la verdad, háblatela. No mientas de tu verdad. No mientas de tus experiencias. Número 2, tienes que rendir tu historia. You have to give up the story. Whatever your story is, lo que sea tu historia, tienes que agarrarla toda así, mira, toda tu historia con todos sus capítulos y todos sus momentos y todas sus lágrimas. Tienes que tomar tu novela, mujer, y tienes que agarrarla así, mira, y tienes que reducirla, aunque te duele y te cueste, tienes que reducirla en one sentence, en una oración. Papá ya no está. Daddy is gone. Tu experiencia de niña con papi, it's gone. Eso cuesta valentía, pero ese es un proceso de sanidad. You have to reduce tu vida, tu historia, no seas una víctima nomás. Redúcela. Daddy is gone. Papá se fue. Es increíble que el tipo de padre que Dios me trajo a mi vida a mis 19 años, mi Bishop Steve Perea, que yo no podía ni siquiera comer en su casa. ¿Por qué? Porque el niño no había sanado con su papá todavía. Esto que te estoy hablando, todavía por Dios, vivía en un palacio, no podía disfrutar la bondad de Dios en mi presente por el pasado que todavía estaba cargando el niño llamado Beto. Estaba bajo maldición. Y entonces tienes que rendir tu historia, redúcela. Papá se fue, eso me tocó. Número 3, tienes que hablar tu historia. Tell your story, cuenta tu historia. En otras palabras, toma responsabilidad de ella. No culpes a papá de todo. Don't blame it all on daddy. Tú tomas responsabilidad. So good. Tú tomas la responsabilidad. Yo no le echo la culpa a mi papá ya de nada. No, yo ya crecí, yo ya soy un hombre, por Dios, no, eso se acabó, sus decisiones que él haya hecho, como él haya crecido, eso es su vida, yo no le voy a echar la culpa a nadie, ni a mi mamá, ni a mi papá, ellos dos pueden estar peleados, yo estoy bien con ambos, I love them and I honor them, don't blame it all on daddy, own your story, own it, help me out, Rosie. Sí, apropiate. Apropiate de tu historia, es bonita, es hermosa.
Convierte esa piedra en pan para que otros puedan comer de tu historia, por Dios. So good. Porque tu historia es hermosa. But you have to own it. You have to own it. It's my story. Y nadie puede hablar de ella. Es mi historia, pero tiene que ser tal como es. Yeah. En otras palabras, cuenta tu historia, reconoce que tú también has actuado de una manera fea, de una manera equivocada. Reconoce que en tu historia you also have acted out in an ugly way, para que me entiendas. You have to recognize too, you could have helped, you know. Eso es bueno para sanar también. Y número 4, tienes que perdonarte a ti mismo. Perdónate a ti mismo. You know, for having become a victim of not having daddy when you needed him. Perdónate por haber sido una víctima porque te hizo falta tu papá. Por decirte a ti mismo las cosas que tú te dijiste. Perdónate. Yo he tenido grandes momentos conmigo mismo donde me he tenido que perdonar. Donde me he tenido que... ¿Sabes que me ha costado más perdonarme a mí que perdonar a otros? Mi esposa es testigo. Yo no tengo problemas en perdonar. Hay una gracia de Dios sobre mi vida para el perdón. Pero perdonarme a mí mismo por lo que me hice pensar que era, lo que era, ahí sí me tuve que perdonar. Y esto es lo que está trayendo sanidad a tu vida aún ahorita. Perdónate por las cosas que has dicho de tu vida, de tu experiencia. Y esta es mi conclusión. Your daddy's story has an end, and you are the author. Tu historia de papá tiene un fin y tú eres el autor. Tú determinas cómo termina tu historia, tu experiencia en este tema. ¿Sabes cuál es el fin de mi historia? Papá, te encontré. That's the end of my story. It's Daddy, I found you. Y sí, yo creo que pronto voy a tener mi libro. Yo aún creo que voy a tener una película. I really believe that. Yo voy a tener una película que se va a llamar Papá, te encontré. ¿Por qué? Porque amo mi historia. Porque mi historia me ha sanado. I have and I love my surrogate father. Amo al papá que tuvo que entrar en su rol de padre a mi vida. A mí, ¿qué más confirmación, no? Aún con el mismo apellido mío. Es como, era tanta la duda, era tanto el dolor, era tanto el rechazo en mi vida, que Dios tuvo que ser tan exageradamente ridículo, específico en mi vida. Yeah. Entonces, acepta, búscalos. Busca, puede ser un tío, puede ser un abuelito, puede ser un mentor, un pastor, un sacerdote, no sé yo, pero busca esa figura. Y hoy puedo decir en conclusión que tengo una revelación plena de Dios como Padre. Yo sé que tengo un Padre. Y porque tengo esa revelación de Dios como Padre, ahora puedo ser un Padre para muchos que no lo tienen. ¿Qué bendición es esa? Ahora tengo pan y tengo peces que dar. Yo ya no doy serpientes, yo ya no tiro piedras. Por la gracia de Dios. Esta es mi vida, las palabras de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es mi rema, esa es mi escritura, la tengo en mi pared. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que yo quiero modelar. El día que yo muera, eso es lo que yo quiero en mi lápida, en mi piedra, que diga eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, les comparto esto para que esta noche, si es posible, o los días por venir, mediten y busquen áreas quizás de deshonra que puedan haber hacia con sus papás. Y no les caería mal una llamadita, ¿verdad? No les caería mal que oren por ellos. O quizás que esperen, que anhelen y estén listas para ese momento, donde quizás papá vendrá a tocar tu puerta y tú lo puedas recibir con los brazos abiertos. Yo sé que es una historia diferente para cada una de ustedes. Son padres diferentes, son situaciones diferentes, se entiende. Pero lo más bonito es estar disponibles y cubrir, siempre cubrir la desnudez de nuestros padres. Ni te atrevas a ver su desnudez. No te atrevas. Mirando hacia otro lado, caminando hacia atrás, siempre cubre su nombre, cubre su persona. Y Dios te bendice. Y Dios rompe toda esa maldición. Y ya no vas a estarle dando serpientes y piedras a tus hijos. Termino con eso. Thank you. Love you, Ross. ¿Cuál fue tu número 1, mi amor? ¿De qué?
de los puntos, es que I didn't catch it. Number 1. O el número 1 de lo que hablé ahorita. Ajá. Di la verdad. Tell the absolute truth. Okay, di la verdad. Absoluta. La verdad absoluta. Okay, that's really good, girl. So espero que hubieran catch los 4 pasos. Número 1 fue di la verdad. Número 2 fue rinde tu historia. Rinde tu versión, tu historia, tu novela. Ríndela. Rinde, surrender. Redúcela a algo tan sencillo como ya no soy esa niña o ya no, ¿verdad? Se fue, ya no puedo hacer nada de eso. Yeah, you're not the victim, ya no eres la víctima. En pocas palabras, ya no soy víctima. Ya, tienes que dejar de ser la víctima. Entonces renuncia, ¿verdad? Rinde tu historia y rinde a la parte que te ha dicho que has sido víctima de algo, ¿verdad? Especialmente el espíritu de rechazo. El número 3 es habla tu historia. Hay tanto poder en hablarla. Mucha gente nunca la cuenta, o nunca es libre, nunca sana. ¿Por qué? Porque la vergüenza las ha hecho prisioneras de su historia. Sí. You know? And so it's important to tell your story. Muy importante. Y toma responsabilidad por ella. Es tu historia, ya deja de sentir vergüenza por ella. Número 4, perdónate a ti mismo, ¿verdad? Forgive yourself for the narrative you've been telling yourself your whole life. Perdónate a ti misma por el guión de vida que te has contado tú solita. Yo la víctima, yo la rechazada, yo la que nadie quiere, yo la fea, yo la que mi papá, yo la tercera, yo la segunda, ¿verdad? Yo no soy la favorita de mi papá, de mi mamá, yo. ¿Sabe cuántos guiones de vida tienes que te mueven en tus decisiones? Perdónate ya por esos guiones y renuncia a esos guiones de tu vida. Entonces, gracias, amor, por esos pasos tan prácticos y poderosos. Pero gracias por haberse tomado ese tiempo, haberme prestado sus oídos. Espero poder haber sembrado algo en sus corazones. Y si nadie se los dijo, si no ha habido alguien que se los ha dicho, les quiero decir que son bonitas, son hermosas. Son hermosas. Ya. Son hermosas. Y